Bien, para los que se vienen sumando, acabamos de dar lectura a parte del capítulo 32 del libro de Éxodo. Y el mensaje para hoy es: Cristo es la imagen perfecta de Dios. Para poder entender un poco lo que estaba sucediendo con Israel mientras se mantenía en el desierto, en particular en el monte de Sinaí, con Moisés en la cumbre del monte, reunido con Dios, donde por 40 días estuvo para recibir todos los mandamientos e instrucciones para el pueblo, tanto en términos de mandamiento, escritura, como el diseño del templo, un tabernáculo, una tienda movible en donde Dios haría su morada y la presencia de Dios estaría permanentemente con el pueblo de Israel en ese tabernáculo. Se nos indicó, se nos señaló el domingo pasado de que Dios le dio la sabiduría y la capacidad a algunos varones para poder diseñar, levantar este tabernáculo. Les dio la capacidad en términos de arte, de diseño, de construcción. Y en ese sentido se hacía el símil en que justamente Dios es el que nos da a los creyentes y en términos generales a toda la humanidad. De Él proviene la sabiduría, la capacidad para que desarrollemos nuestras actividades, nuestras vocaciones. En ese sentido, debiéramos mirar el trabajo como una vocación que Dios nos da para que a través de eso ordenemos, recreemos este mundo, lo hagamos productivo, lo hagamos bello. Así que el trabajo no es una maldición, sino que es una bendición de Dios. Es importante rescatar esto porque dependiendo del concepto que tengamos del trabajo es la actitud que vamos a tener hacia ello. ¿Ya? Las concepciones, las cosmovisiones que tenemos respecto de esto. A medida que la Iglesia fue desarrollándose a través de los siglos, esta imagen del trabajo se fue distorsionando y se creyó que solamente los que servían en el templo, como los sacerdotes, las monjas, ¿ya? En el claustro, en el monasterio, eran los que realmente ofrecían un trabajo sagrado, vocativo de Dios, y los demás simplemente desarrollaban un trabajo secular, ¿ya? Secular que no tenía relación con el propósito de Dios. Bueno, la reforma protestante, ¿cierto? Una de las cosas que hizo, que rescató, es volver a las Escrituras y retomar el paradigma escritural, o sea, el ejemplo, la enseñanza que las Escrituras nos habla acerca del trabajo. Así que todo trabajo, por muy humilde que sea, es una vocación que Dios nos da para glorificar al Señor. Así que la dueña de casa en su hogar, con su trabajo, glorifica a Dios. El ingeniero en su trabajo glorifica a Dios, el creyente. Así que no hay trabajos de menos sagrados o más sagrados. Todos los trabajos. ¿Ya? De alguna manera en las iglesias pentecostales ese paradigma volvió a fallar. ¿Ya? Y el concepto que teníamos muchas veces era que servíamos a Dios cuando venimos a la casa del Señor. ¿Dónde va, hermano? Voy a servir a Dios, a la casa del Señor. Bueno, ¿y qué hizo el resto del día? No es que eso es un trabajo mío, yo lo hago, es distinto. No. Estamos en el mundo desarrollando nuestras actividades y continuamos en el templo desarrollando la misma actividad, glorificar al Señor. Así que no solamente los pastores, los obispos,
o alguna otra categoría son los que sirven a Dios, sino que todos servimos a Dios. ¿Ah? Muchas veces escuchamos la frase, voy a dejar de trabajar para servir a Dios. Ahora sí voy a tener tiempo para servir a Dios. No, todo el tiempo servimos a Dios. ¿Ya? Así que no se retire del trabajo por eso, porque en su trabajo está sirviendo al Señor también. Y Dios lo mira como un trabajo sagrado, en donde usted expresa la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Yo también aprendo, porque justamente vengo de ese ambiente, de esas ideas, de esas concepciones, de esos paradigmas. Pero el Señor, a través de su palabra, nos va reivindicando, ¿cierto? Bueno, así que, y también se nos hablaba acerca del día sábado, como un espacio de descanso, de reposo de nuestras actividades, ¿cierto? Y la oportunidad para recordarle al pueblo de Israel de dónde Dios los había sacado. Que todo lo que eran, que todo su trabajo, todo su quehacer, ¿cierto? Es obra y gracia de la misericordia y del favor de Dios en sus vidas. Así que si tienen oportunidad de trabajar, de desarrollarse, de hacer lo que sea, es por gracia, por misericordia del amor de Dios. Así que 6 días trabajarás y el 7º lo tendrás como descanso perpetuo, sagrado, en honor también hacia mí. Yo igual en algún momento dije en la predicación que hoy en día en algunos lugares la sociedad está optando por no trabajar 6 días, sino ya 4 o 5. Pero eso tiene que ver más que nada con cómo desarrollamos nuestro trabajo. No quiere decir que esté bien o que está mal, ¿ya? Simplemente debemos tratar de rescatar el principio de que el trabajo es digno, ¿ya? Es una actividad digna, dignificada por Dios. Así que en ese contexto, recuerden, el sábado es ¿para qué? Para recordar quién es Dios, para meditar, para entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en lo que hizo con el pueblo de Israel. Pero ¿qué acontece? Que Moisés, en el monte, recibiendo las instrucciones, la palabra del Señor, los mandamientos, y el pueblo se pone impaciente. Y dice, ¿qué pasó con Moisés? Parece que nos dejó definitivamente. O Dios se lo llevó. Y ellos empiezan a decir, bueno, si Moisés, que es el que habla con Dios y nos da las instrucciones, quizás Dios se lo llevó definitivamente, ¿qué vamos a hacer ahora? Y el pueblo va donde Aarón, que es el que queda como el líder para guiar al pueblo de Dios, y les dice, ¿sabes? Queremos que tú nos hagas un becerro, un bovino, un buey pequeño, joven. ¿Ah? Queremos adorar a Dios sin dejar de adorarlo, sin dejar de creer, pero como lo hace todo el mundo. Porque creo que esa es la mejor manera. Ya que Moisés no está, nosotros queremos proponerte esta idea. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, Aarón cede a la presión del pueblo, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Dios les había dicho, descansen, recuerden, mediten, y ellos ¿qué están haciendo? Todo lo contrario. Se nos habla acerca de un becerro, ¿cierto? Y por eso es que es importante también previamente entender el ambiente cultural, social, político, religioso de la época para entender por qué ellos piden hacer un becerro de oro. Entonces, en la época que nos encontramos en que Israel sale de la esclavitud de Egipto, la cultura religiosa de las civilizaciones circundantes estaba saturada, y cuando digo saturada es porque es así, de imágenes que representaban a sus deidades. En particular, el buey joven, ¿ya? El becerro, no era un símbolo que inventó Aarón o el pueblo, se les ocurrió de la nada, ¿ya? Sino que era una imagen profundamente arraigada en Egipto,
Canaán, Fenicia, en todos los pueblos. Donde iban, ahí había un becerro, un buey que era adorado. Y durante 400 años los israelitas estuvieron expuestos a esa imagen. Se involucraron en su quehacer religioso con la cultura egipcia, y si salían de ahí, se iban a Canaán, a los fenicios, donde fuera, se iban a encontrar con ese tipo de representación para adorar a sus dioses. Así que no es algo inventado de ellos, es parte de la cultura religiosa. ¿Ya? ¿Y por qué el buey? ¿Por qué el toro? Porque era para ellos, dentro de esa época, era lo que mejor representaba el poder, la prosperidad, el control sobre la naturaleza. Por ejemplo, los egipcios tenían la adoración al toro sagrado Apis, ¿ya? Que era un toro justamente adorado y tratado como un ser divino, y se realizaban ceremonias en su honor para buscar que la fertilidad, la protección, la abundancia. En Canaán, para nosotros el culto a Baal es el más conocido dentro de las Escrituras, y que todo el tiempo Dios tuvo que luchar con Israel para que no adoraran a Baal. Esa es su gran batalla, ¿ya? Y Baal era representado por una imagen humana con cabeza y cuernos de toro. Baal representaba, ¿cierto?, la abundancia de cosechas y ganado. Por eso que Dios prospera a los patriarcas ¿con qué? Con abundancia de ganado. Entonces, en muchas representaciones, Baal era vinculado también con la imagen de un toro o un becerro, simbolizando poder y dominio sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué sucede ahora con Israel? Bueno, hasta ahora los israelitas han presenciado los milagros de Jehová. Y recuerden que Jehová está destruyendo lo que los pueblos creían. La plaga de rana, de moscas, son representaciones de lo que ellos creen. Y lo que Dios le está mostrando al pueblo de Israel, a los egipcios: yo soy el verdadero Dios. Yo soy el que tengo control. Por eso que la representación en el monte Sinaí de trueno, humo, relámpagos, terremotos, es una imagen visible de lo que los pueblos creían, cómo se representaban los dioses, a través de siempre en montes, en altura, y con apoteósicos, relámpagos, truenos y temblores. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel: yo soy el verdadero Dios, y ustedes están viendo mi manifestación a través de esto. Así que los israelitas estaban profundamente influenciados por las tradiciones de su entorno. Recuerden que ellos están saliendo de toda esa cultura. Dios está tratando con ellos. Y recuerden que el problema del ser humano es el corazón. Juan Calvino dijo que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Fabricamos ídolos. No nos cuesta. Entonces, para ellos era difícil concebir una relación con Dios sin una imagen física. La imagen física hasta ahora, de alguna manera, era Moisés. Pero Moisés ha desaparecido. Entonces, por generaciones, los israelitas habían visto cómo los egipcios, los cananeos y los fenicios representaban a sus dioses mediante un becerro, mediante un toro en sus culturas. Entonces, cuando le exigieron a Aarón que les hiciera un símbolo tangible de Dios, ¿ya?, no estaban negando la existencia de Dios, no se estaban haciendo ateos, pero sí estaban cayendo en un sincretismo. Es decir, intentando adorar a Jehová de la misma manera que los pueblos paganos adoraban a sus dioses.
Ahora es interesante porque uno podría decir, bueno, hoy en día nosotros no tenemos ese problema. ¿Ah? No nos inclinamos ante imágenes visibles, tangibles. Eso lo hemos superado. De hecho, el pueblo de Israel en la época de Jesús ya había superado eso. El pueblo de Israel en tiempos de Jesús ya no adoraba imágenes. Ellos eran monoteístas. Creían en un solo Dios y habían aceptado los mandamientos de que no se debían hacer imágenes de Dios, porque ninguna imagen representa de manera exacta lo que es Dios. Dios es más grande que todo. Dios es espíritu. Y por lo tanto, la imagen perturba, nos da una idea equivocada de lo que es Dios. Ahora, cuidado. Las imágenes de adoración no tienen nada que ver con las representaciones artísticas. Eso es otra cosa. ¿Ya? Así que si el día de mañana, por decirlo, acordáramos tener algún cuadro, algo, eso no significa que estemos blasfemando o vayamos en contra de la palabra de Dios. Simplemente son representaciones artísticas. Así estaba diseñado el tabernáculo, con querubines, ¿cierto? Con obras, como dice, primorosas. Así que el arte no tiene nada que ver con la adoración a imágenes. Ese es el problema. Así que el que quiere estudiar arte, hágalo para la gloria del Señor. Mire, yo rescaté este detalle de la cultura nuestra hoy en día. No sé si usted ha escuchado hablar de Wall Street, el ícono financiero, ¿cierto?, por excelencia del mundo moderno hoy en día. ¿Ya? Esa calle donde están todos los economistas más connotados, los financieros, donde está la riqueza. La riqueza del mundo está en esa avenida, en esa calle. ¿Y quién levantaron como símbolo de poder financiero? Un toro. Un toro, ¿se da cuenta? Así que es como para llamarnos la atención, ¿cierto? Así que como Israel intentó representar a Jehová con un símbolo tomado de la cultura egipcia, cananea o fenicia, hoy en día muchas iglesias también incorporan elementos externos al Evangelio pensando que pueden mejorar su comprensión en Dios. El conocimiento nos ayuda. ¿Ya? Y recuerden que está la gracia común. Y la gracia común significa que Dios le da conocimiento a todo el mundo. Y eso lo podemos rescatar. Pero también hay una línea delgada de no incorporar cosas que distorsionan el verdadero conocimiento de Dios y de cómo debemos adorarlo y servirlo. Si nos vamos a lo que hoy día está ocurriendo, la influencia del pensamiento postmoderno justamente y la espiritualidad de la nueva era ha llevado a algunos a redefinir justamente el concepto y la naturaleza de Dios, fusionando conceptos humanos con la fe bíblica, sin darse cuenta justamente que están alterando la revelación pura de Dios en Cristo. Así que eso es lo que vamos a desarrollar. En primer lugar, el primer punto que voy a abordar es que en este capítulo 32 el pueblo lo que hace es intentar representar a Dios según su entorno cultural, cosa que es equivocado, porque Dios ya le había dado instrucciones de cómo debían adorarlo y cuál era la imagen que tenían que tener acerca de él. El pueblo impacientemente ante la ausencia de Moisés exige una imagen tangible para representar al Señor. Y Aarón declara que el becerro es un símbolo de Jehová. ¿Se da cuenta? Mañana será, ¿cierto?, día de celebración a Jehová, pero con este becerro. Así que es equivocado lo que está haciendo Aarón, porque está demostrando su error al fusionar la fe verdadera que Dios les había ya anticipado con una imagen pagana, con una imagen equivocada de Dios. Y Dios ya les había advertido acerca de fabricar imágenes que representaran
su carácter, su naturaleza. Eso está prohibido terminantemente. Para nosotros también. Y Pablo también nos enseña en 1 Corintios 10 que estos relatos fueron escritos justamente como advertencia para la iglesia de hoy. Que no hagamos tal cosa, sino que nuestra fuente de inspiración sean las Escrituras. Y de ahí está el peligro muchas veces de no acudir a una enseñanza sistemática, profunda de las Escrituras, y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos incorporando elementos que no tienen nada que ver con la adoración al Señor. El segundo mandamiento habla acerca de la prohibición de imágenes para representar a Dios. Éxodo 20, los versículos 4 al 5. Y ahora Pablo, acerca de esta forma de querer representar a Dios mediante concepciones e imágenes humanas, llegó a tal punto que Romanos 1:23 dice lo siguiente: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Ya? En tercer lugar, Cristo es la revelación perfecta de Dios, superior a cualquier representación humana. Él mismo dijo, ante la pregunta de los apóstoles dijeron: Señor, queremos ver al Padre, queremos ver a Dios, queremos que nos muestre cómo es Él. Bueno, y Jesús les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, ¿dónde vemos a Dios? En Cristo. ¿Y dónde encontramos a Cristo? En las Escrituras. Así que si queremos tener una representación de quién es Dios, una imagen de Dios, lo encontramos en la Escritura, porque ellas hablan acerca de Él. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 9 dice: en Cristo habita corporalmente la plenitud de Dios. Dijimos, y podríamos decir, o hacer la reflexión, a nosotros eso no nos afecta hoy en día. Así que el mensaje no podría ser para nosotros. Pero siempre es necesario tomar atención, porque hay ejemplos modernos de idolatría dentro de las iglesias y mayormente de sincretismo, porque el sincretismo es mucho más peligroso que la idolatría misma reflejada en imágenes, ¿ya? Por ejemplo, se escuchó hace muy pocos años, todavía con menos intensidad, pero me recuerdo que en la época del 90, 2000, incluso yo fui influenciado por eso con algunas lecturas de libros, la falsa idea de que Dios está en todo. Eso es un panteísmo disfrazado, ¿ah? Propio de las culturas hindúes. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es Dios? Dios es todo, está en todo. Está en una roca, en un insecto, ¿ah? En el ser humano, en una piedra, en el universo. Así que si Dios es todo y está en todo, no lo podemos definir. ¿Es así como nos enseña la Escritura acerca de cómo es Dios? ¿No? Y en muchas predicaciones y conferencias de tipo cristiana se escucharon esta frase. Entonces, a partir de eso, encuentra a Dios en ti. Dios está en ti. Está en tu interior. Tienes que descubrirlo. Eso es una falsa enseñanza. ¿Cuáles son los errores doctrinales asociados a este tipo de sincretismo, de adoración equivocada? Si Dios está en mí, si Dios está en un insecto, en el universo, en la naturaleza, no necesito la palabra para encontrar a Dios, porque lo encuentro en todos lados. Es más, está en mí, porque ya está en nosotros. ¿Y cómo lo descubrimos? Por intuición, por redescubrir nuestros sentidos. Pero la palabra del Señor dice que Dios habita
en su pueblo por medio del Espíritu Santo. Y lo conocemos, ¿cierto? Así que no es una energía abstracta. El Espíritu Santo no es una energía cósmica, es una persona y habita en nosotros. Nosotros somos su templo. ¿Eh? Así que tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la otra falsa adoración, espiritualidad, sincretismo, adoración? La espiritualidad centrada, enfatizada en sensaciones y energía, más que en la verdad de su palabra. ¿Cómo ocurre sin darnos cuenta de esto? Bueno, en algunos círculos cristianos se ha adoptado un lenguaje y prácticas que provienen directamente de la nueva era. Por ejemplo, en ciertas reuniones de adoración se habla de conectarnos con la energía de Dios. Y comienzan en una especie de mantra. ¿Cómo es ese mantra? Bueno, adoración, música tranquila para conectarse con esa energía. ¿Ya? Y así como en la cultura orientales, el mantra significa repetir siempre una misma palabra, entrar en una transición mental reflexiva para conectarse con esa energía. Bueno, las alabanzas se adaptaron a ese tipo de concepto. Y ya las alabanzas no eran verdades escriturales, sino que simplemente palabras que repetimos. Así que la adoración eran 3 horas simplemente de repetir: yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y muchas veces nosotros caemos en eso sin darnos cuenta. Pero ¿qué tiene que ser la alabanza? ¿Qué tiene que expresar? La verdad de Dios en sus escrituras. Y el Espíritu Santo no viene a nosotros desde el más allá y nos conecta, sino que el Espíritu Santo está en nosotros y nos está revelando su palabra. Así que nosotros no nos vaciamos para llenarnos de energía, nosotros nos llenamos siempre de su palabra. Así que la meditación bíblica, ¿cuál es? En su palabra, escudriñar su palabra. Así que si usted quiere hacer yoga, porque el ejercicio del yoga es bueno, recuerde, la gracia común, rescatamos las cosas buenas y lo demás lo eliminamos. Así que es verdad, los ejercicios del yoga nos hacen bien, quizás, las posturas físicas que nos enseñan, pero la enseñanza que hay detrás, no. Eso debemos dejarlo de lado, ¿ya? Porque justamente nos están dando una idea equivocada del carácter y de la naturaleza de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando ve esta situación? Que eso es lo más peligroso, porque justamente humilla lo que es su carácter, su naturaleza. Y Dios habla con Moisés y le dice, ya no le dice mi pueblo, mira lo que está haciendo. Le dice, tu pueblo. Como que se desentiende. Dice, mira tu pueblo, lo que está haciendo. Y Moisés baja y ve la situación. Ahora podríamos acuñar la siguiente frase. Somos lo que adoramos. ¿Por qué? Porque lo que estaban adorando ellos los indujo a un tipo de adoración. Y lo que indica el texto que ellos estaban comiendo, bebiendo y divirtiéndose. Pero la forma en que está escrito en el español no nos da cuenta de lo que realmente está haciendo el pueblo. Lo que el pueblo está haciendo es una adoración de tipo orgiástica, que incluye la fornicación, la sexualidad.
Así que cuando habla que están comiendo y viviendo, se están emborrachando, ¿cierto? Y están entrando en orgías. Porque lo que adoramos nos lleva a ser lo que somos, lo que hacemos. Y en ese sentido, para Dios esto es grave, porque distorsiona justamente su carácter y su naturaleza santa. Y como somos lo que adoramos, cuando Moisés ve esta realidad, ¿qué ocurre en Moisés? Lo mismo que en Dios. Se enoja. Entra esa ira, como decimos muchas veces nosotros, su ira santa. Moisés ha estado 40 días con el Señor y por lo tanto ya tiene una claridad de cómo debe adorar a Dios y cuando una situación es de tipo pecaminosa. Pero en ese sentido, Moisés también actúa como un verdadero intercesor. Y Moisés, en este caso, va a apelar en favor del pueblo. Pero no va a tratar de justificar lo que está ocurriendo, sino que va a apelar al carácter inmutable de Dios. Porque Dios es justo, Dios es santo, pero también es misericordioso, lleno de gracia y cumple su palabra. Así que Moisés apela al pacto que Dios ha hecho con Abraham, ¿cierto? Isaac y Jacob en favor de su pueblo y a su carácter. Moisés reconoce el pecado grave de Israel, pero en lugar de pedir perdón simplemente en base a la conducta del pueblo, ¿cierto? Apela al carácter de Dios. Moisés recuerda en los versículos 11 y 12 que Dios es misericordioso y fiel a su promesa, argumentando que si destruyera al pueblo de Israel, las naciones pensarían que Dios no pudo cumplir lo que prometió. Éxodo 34:6 dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Así que Moisés actúa como un mediador, pero la Escritura nos dice que nosotros tenemos un mejor mediador y ese mediador es Jesucristo. Hebreos 7:25 habla de esto. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran mediador. Así que cuando acudimos a Dios para pedirle perdón, ¿cierto? Lo hacemos por medio de Jesucristo, que Él tiene éxito eficazmente en su mediación en favor nuestro. ¿Cuál debiera entonces ser la respuesta nuestra frente a los posibles engaños, equivocaciones, errores respecto de lo que estamos adorando, la forma como adoramos a Dios? Bueno, nuestra adoración debe ser cristocéntrica y rechazar justamente toda distorsión. Porque su palabra nos habla que la verdadera imagen exacta, completa de Dios es Cristo. Éxodo 32 nos habla de un pueblo que intentó representar a Dios con un becerro de oro, tomando influencias culturales de otros pueblos. Pero la verdadera imagen de Dios no puede ser fabricada por el hombre, porque ya ha sido dada perfectamente en Cristo. Juan 14:9 le vuelvo a repetir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Así que no necesitamos otro tipo de imágenes o revelaciones. Cristo es la perfecta imagen y revelación de Dios. Cristo es el cumplimiento de lo que Israel no entendió en el desierto. Israel pensó que necesitaba una imagen física para relacionarse con Dios, pero Dios prohíbe las imágenes, porque su revelación vendría justamente en la persona de Cristo. En Cristo, dice Colosenses, habita corporalmente la plenitud de Dios. Para ir terminando, Cristo es la imagen de Dios, la verdadera imagen, no una representación hecha por el hombre.
El pecado de Israel justamente fue tratar de visualizar a Dios cuando el mismo Dios se había revelado perfectamente en Cristo. Y Dios en la antigüedad había dicho cuál era la forma de concebirle y la forma de adorarle. Hoy día existe ese peligro también en nuestras iglesias. El sincretismo sigue presente justamente rondándonos, influenciándonos, tratando de que nosotros incorporemos cosas que no están y no representan lo que es genuinamente la imagen de Dios en Cristo. Nuestra adoración, por lo tanto, nuestro servicio debe estar fundamentado en Cristo y en su palabra, no en representaciones externas, no en imágenes o pensamientos o en ideas, porque hoy en día no ponemos una imagen, pero sí venimos, así como el pueblo venía con esa influencia cultural y quería representarla como una imagen perfecta de Dios. Muchas veces nosotros tenemos ideas, concepciones equivocadas acerca de quién es Dios, acerca de quién es Cristo, acerca de lo que es su palabra. Y muchas veces esas frases se incorporan a lo que nosotros expresamos, las tomamos como frases cliché y las repetimos sin procesarlas, sin contrastarla con su palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hay movimientos que giran en cristianos en torno a esto? No importa la doctrina, porque la doctrina separa. Lo que importa es el amor, porque el amor nos une. Es una frase equivocada. El amor es en verdad, verdad en su palabra, ¿cierto? ¿Qué nos hace libre, dice el Señor? Su verdad, su palabra, ¿cierto? Influenciada, guiada por el amor de Cristo, en perfecto equilibrio. Así que ni lo uno ni lo otro, sino que ambos necesitamos el amor de Dios porque es una característica particular, especial, de cómo nos reconocen los demás. Por esto los conocerán, por el amor que se tienen los unos a los otros. Pero también nos habla siempre de su verdad, de su palabra. Y por eso fue castigado el pueblo de Israel, porque no obedecieron a lo que ellos mismos se habían comprometido. Haremos todo lo que tú nos has dicho. Pero no pasaron ni dos semanas y ya estaban fabricándose una imagen de Dios que era incorrecta. Así que el Señor a nosotros nos ayude como pueblo de Dios para no levantar falsas imágenes del Evangelio, de Dios, de su palabra, en tantas cosas. En muchas veces desde los púlpitos se enseñan cosas que no corresponden a la verdad de Dios, que suenan cliché, que suenan bonitas, pero no representan el carácter ni la naturaleza de Dios. Y quizás nosotros también en más de alguna ocasión lo hemos hecho, o lo hicimos en algún momento. Pero lo importante es que vamos en ese sentido de ir a la palabra del Señor, ¿cierto? Arrodillarnos, buscar la gracia, el conocimiento del Señor mediante su Espíritu Santo. La sabiduría de Dios está disponible para nosotros. El conocimiento de Dios, de su palabra. Seamos humildes, no para mirar en menos a los demás, sino simplemente para que busquemos la gracia y la misericordia del Señor que Dios ha tenido con nosotros, ¿ya? Y no levantar falsas imágenes del Señor.